tengo temor, pero hay una causa que lo justifica. El miedo es cuando tú sientes la misma reacción de ansiedad o de depresión o un cuadro mixto, pero tú no encuentras la causa. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, ya retomamos las grabaciones con el doctor Gregorio sobre las emociones. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, Miguel, y feliz año. Feliz año, gracias. Y a toda la gente que nos ve. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está causando controversia en toda la gente a través de redes sociales, a través de videos, a través de las noticias, que es el miedo, mi médico. El miedo. Tal vez usted le tiene miedo a subirse a un elevador, hay gente que le tiene miedo a los elevadores, hay gente que tiene miedo a subirse a un avión, hay gente que tiene miedo pues a lo desconocido. Y el miedo en parte es bueno porque nos ayuda, pero cuando no es controlado suceden cosas muy terribles de las cuales el doctor nos va a hablar en esta grabación. Mi médico, ¿qué nos puede hablar del miedo y cómo afecta a nuestro cuerpo? Bueno, mira, primero hay que hacer una diferencia importante entre lo que es el miedo y el temor. Muy bien. ¿Sí? El temor es cuando tú tienes una sensación desagradable hacia algo, ¿sí? Pero ese algo es real. Por ejemplo, tú ves el peligro, vas de paseo y ves una serpiente, y entonces allí vas a experimentar una reacción de temor. ¿Por qué? Porque hay algo real. Hay una serpiente que te puede morder. Sí. ¿Sí? Si nos vamos a la época primitiva, bueno, pues hay un león, hay un tigre que te puede atacar. Entonces allí hay una reacción semejante al miedo, pero es muy importante aclarar que en el temor hay un agente causal, es decir, hay un tigre y sí te va a matar, sí te va a comer. No sé si me expliqué. Sí. Y en el miedo no hay una causa aparente. Es una reacción, como tú dices, que es normal en el ser humano, pero es una reacción de alarma, una reacción de alerta. Recuerda el cerebro reptiliano, que es nuestro sistema de defensa, ¿verdad? Entonces, el temor es algo que vemos. Es algo que es real. Es real. Y el miedo es algo que nosotros nos imaginamos. Sí, el temor es, imagínate, irrumpe en esta sala un delincuente armado, pues lógicamente vamos a experimentar una reacción reptiliana, de nuestro cerebro reptiliano va a actuar, pero lógicamente hay una causa que lo desencadena, y esa causa es real. Y en el miedo no, en el miedo tú no encuentras una causa que justifique, aparentemente no encuentras una causa-efecto. No sé si te queda claro esto, ¿no? Sí. Y precisamente esa es una diferencia importante entre el miedo y la fobia. En la fobia, aun cuando no hay aparentemente una causa, sí hay una causa psicológica que le dio origen. Vamos a imaginar una causa. Vamos a imaginar que tú, cuando eras niño, alguien te castiga, un pariente, un familiar, un ser querido cercano, y te metía en un cuarto a oscuras. Y ese era tu castigo. Bueno, lógicamente que tú ya pasaron los años, tú ya eso no lo recuerdas, y ahora cada vez que tú estás en un cuarto, ¿sí?, que te sientes enclaustrado, encerrado, reaccionas, ¿sí?, en una forma reptiliana. Tienes una crisis de ansiedad o tienes una crisis de depresión. ¿Por qué? Porque tienes claustrofobia. Tú no te das cuenta, pero tú siempre que estoy en un lugar cerrado, siento una reacción enfermiza ante estar encerrado. Esa es una fobia. Y cuando ya investigas, una de las posibles causas podría ser que a lo mejor uno de los castigos que se usaban en aquellos tiempos, pues era lógicamente encerrarte en un cuarto, encerrarte en un ropero. ¿Sí? Si recuerdas aquellos roperos que ahora son los famosos closets, ¿no? Bueno, el apagarte la luz, ¿verdad? El niño te portas mal, te encierran en un cuarto, te apagan la luz y entonces vas a tener fobia a la oscuridad. Entonces muchos en este tiempo, a lo mejor muchos de los adultos que están viendo el video pueden estar pues así cosechando
lo que de niños tal vez ellos ni en cuenta o ya está registrado en su mente, ¿no? Sí, es un fenómeno que fue una forma de castigo normal o... Sí, porque era normal para aquel tiempo. Era normal para aquel tiempo. Y entonces, ahora, después del paso de los años, un desencadenante, perdón, que nada tiene que ver con esa situación, tienes la misma reacción. Te soy específico. El coco. Sí. Viene el coco y te va a llevar, ¿sí? Y el coco lo relacionas con la oscuridad. ¿Por qué? Porque eso te lo dicen en la noche. O te voy a encerrar y te va a llevar el coco. Y claro, entonces eso, bueno, eso que fue fenómenos aislados en tu infancia, se quedan en tu memoria, lógicamente, en tu inconsciente. Y cuando llegas a edades mayores, se te presenta ya no como un castigo, ¿sí? Sino ya como un fenómeno en el que tú reaccionas de una forma que no recuerdas que era la forma en que se te castigaba. Entonces ya mediante una terapia, una psicoterapia adecuada, te puedes llegar a dar cuenta de que la causa fue aquel cuarto en el que te encerraban. Otro castigo muy frecuente era, mira, que te ponían arriba de un ropero, ¿sí? Y tú con el temor del niño de que podrías caer. Entonces ahí viene la acrofobia, ¿no? O los dejaban afuera de la casa. Sí, pero la acrofobia es decir, el miedo a las alturas, ¿no? Sí. ¿Por qué te da miedo a las alturas? Porque te portabas mal y bueno, vamos arriba de un ropero. Y entonces pues tú con el temor de niño de poder caer desde el ropero, ¿no? Claro, a lo mejor no era ni siquiera la distancia adecuada para sufrir una lesión, pero en tu mente quedó registrado ese fenómeno y entonces en la vida posterior, si no superas esa etapa, puede aparecer en forma de miedo a las alturas. No sé si queda bien explicado. Y lo mismo ocurre con los insectos, ¿no? Si tú dices alguna experiencia traumática con un ratón, con un arácnido, pues puedes, cada vez que ves una araña, pues reaccionas en forma patológica, en forma enfermiza, ante una araña que a lo mejor ni siquiera se toma en cuenta, ¿no? Es que hay gente que le tiene miedo hasta a las cucarachas. Bueno, insectos, ¿no? Cucarachas. Sí. Por ejemplo, yo le soy sincero, yo tengo ratofobia. A mí los ratones, híjole, me dan, no sé, no los puedo ni ver, los ratones. Bueno, mira, por ejemplo, estoy hablando de la época de los 60, la gente que nació en la época de los 60, 70, donde la mujer, por su naturaleza, tenía tendencia a tener miedo a los ratones. Y el mismo miedo lo tenía el hombre. Pero como era una cuestión de hombre, tenía que enfrentársele al ratón. Entonces la mujer gritaba, se subía a una silla al ver un ratón y tú estabas lleno de miedo y te tienes que enfrentar al ratón. Es que ahora yo soy el que me subo a la silla. Exacto, ya los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces son experiencias generalmente desagradables que vivimos en la infancia que se quedaron reprimidas. Acuérdate, el consciente, el inconsciente. Nosotros somos más inconscientes que conscientes. Sí. Nuestro consciente, si acaso, abarca el 5 a 7% de nuestro comportamiento humano. Y el resto es todo lo que está, el iceberg, la punta del iceberg, es el consciente. Y todo lo que está oculto es el inconsciente. Entonces, pues muchas cosas desagradables quedan sumergidas en el inconsciente y hasta que haces un ejercicio psicoterapéutico para tener acceso a esa información y puedes resolver la problemática. Muy bien. Entonces, hay mucha diferencia entre temor, entre miedo y entre fobia. Muy bien. ¿Qué afecta? ¿Cómo afecta el temor, el miedo, la fobia a nuestro cuerpo? ¿Y qué hacer para poder vencerlo? Bueno, primero tienes que identificar, como te dije, la diferencia entre uno y otro. Okay. Si tú dices, oye, fíjate que hay unos delincuentes en tal calle, pues lógicamente cada vez que pases por esa calle vas a tener miedo a que aparezcan esos delincuentes, ¿no? Entonces allí hay una causa-efecto, es decir, tengo temor, pero hay una causa que lo justifica. Entonces, ¿qué pasa? Muy fácil, evito pasar por esa calle. ¿Queda claro? Sí. Y mira lo que vivimos ahorita en inseguridad. Si te dicen, oye, te invito a tal parte de nuestra patria y sabes que por esa carretera es peligrosa, pues tú le vas a sacar
muchas vueltas al asunto, ¿no? O a lo mejor prefieres viajar en avión que viajar en un vehículo, porque sabes que ese camino pues es peligroso. Entonces es un temor, es decir, hay una causa, hay un efecto. Ahí tu reacción lógicamente es completamente normal y justificada, no es una enfermedad. Okay. El miedo es cuando tú sientes la misma reacción de ansiedad o de depresión o un cuadro mixto, pero tú no encuentras la causa, tú no sabes el por qué. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo, un paciente que presentaba crisis, según él, de asma bronquial, estaba diagnosticado como asma bronquial, una condición respiratoria donde sientes dificultad para respirar, y estuvo relacionado, cuando hicimos un estudio de psicoterapia en él, estuvo relacionado con un caso de secuestro, donde le ponían una bolsa que le impedía respirar en forma adecuada. Entonces él inconscientemente, cuando evocaba a su cerebro, inconscientemente esa situación que vivió, pues presentaba una crisis de asma bronquial. Casos semejantes se han dado en niños, ¿verdad? Que en esa época de su infancia sufrieron una posibilidad de ahogamiento en una alberca, en un arroyo, y entonces borran de su canal del consciente esa situación, esa experiencia, y en el transcurso de su vida posterior empiezan a presentar crisis de dificultad respiratoria, que si tú las relacionas, te vas a encontrar que el origen era un acontecimiento que vivió en el pasado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lógicamente, una psicoterapia adecuada para reconocer cuál fue el origen de esa fobia, o reconocer cuál fue el origen de ese miedo y trabajar sobre ello, ¿verdad? Entonces, hay una frase muy importante, psicoemocionalmente hablando, que siempre yo les digo: primero tienes que reconocer que hay algo, ¿sí? Y aceptarlo. Aceptar que eso es lo que es. La sombra, ¿no? Aceptar que es parte de tu vida, esa experiencia, que fue desagradable, y en la medida en que lo aceptas, puedes resolverlo con más facilidad. El problema es que muchas veces el paciente no quiere aceptar, reconocer. No quiere reconocer la situación que dio origen a su miedo o a su fobia. Sí. ¿Qué es lo que yo le digo a ciertas personas? Digo, es que tú tienes que reconocer que hay un problema en ti. Claro. Si no lo reconoces, como dice la frase, ¿no? Lo que reconozco me libera, lo que niego me esclaviza. Si yo niego que tengo un problema, pues está esclavizado a él siempre, ¿no? Al miedo, al temor, a la fobia. Pero si yo reconozco que tengo miedo a ciertas cosas, yo puedo ser libre. Tú debes de reconocer que todos tenemos miedos y que esos miedos son creados, por desgracia, desde el principio. Cuando tú naces, los que te llenan de miedo son tus queridos padres, sí, tu familia, tus seres queridos, tu sociedad, incluyendo gobierno, incluyendo religión. Fíjate cómo cada estructura gubernamental, cómo cada estructura religiosa te llena de miedos. Y esto está mal, y esto está mal, y si haces esto te vas a ir a un lugar muy feo y se te va... O sea, es una vida llena de miedos, de limitaciones. El ser humano no nació para eso, nació para experimentar. Este planeta es un planeta de experiencias, pero nos han cambiado un planeta de experiencias por un planeta de miedos. Entonces tenemos miedo prácticamente a todo. Sí, por eso, desde el punto de vista religioso, te ponen castigos en caso de que tú pienses o actúes de tal modo. Estás viviendo así porque te portaste así, miedo. Y tienes un sistema gubernamental igual. O haces esto o tienes un castigo. Entonces, pues, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la democracia? Si la democracia, la libertad y la justicia deberíamos tenerla en nuestro interior. Y después de nuestro interior, expresarla al exterior. Pero si no tienes paz espiritual, si no tienes amor espiritual, si no tienes una democracia espiritual, ¿cómo la quieres tener en el exterior? Pero si tú quieres que viva como tú vives, a lo que tú dices que es bueno o malo, bueno, vamos a caer en un problemón, ¿no? Y entonces, precisamente, el poder de una religión, pues se basa en implantar el miedo. Y lo que tú acabas de decir, muy sabia tu análisis,
Si no haces este comportamiento, te vas a ir ¿a dónde? Al infierno. ¿A cuál infierno? Tú ya estuviste en el infierno. ¿Conoces el infierno? Recuerdo mucho a un difunto gran filósofo Osho, al que un día le preguntan: oiga, maestro, ¿y qué opina usted de la muerte? Y él, con toda su sabiduría admirable, el señor hindú, dice: a mí pregúntame de la vida, porque la muerte todavía estoy vivo. Esa es sabiduría pura. Sí. ¿Cómo puedes hablar de una muerte si no has muerto? Voy a contar una historia que me gustó mucho como anécdota, ¿sí? No quiere decir que sea real. Como anécdota me gustó mucho esta historia que dice que el planeta Tierra, cuando se fundó, o sea, cuando se formó el planeta Tierra, se fundaron 3 tipos de seres. Un ser de energía divina, que es el avatar. Yo sé que para mucha gente, pues estos términos son confusos, pero acuérdate que, pues no todo es para el común denominador de la gente, ¿verdad? Ahí dice un episodio bíblico: no eches tus perlas a los cerdos porque las van a pisotear, ¿no? Entonces, bueno, no todo es digerible para toda la comunidad. Pero bueno, esos avatares eran seres espirituales, por lo tanto vivían en contacto, en comunicación, en comunión con el aire, con la tierra, con el fuego, ¿sí? Con los árboles, con el reino mineral, el reino animal. Y luego vino otra especie de seres, que es el ser material, que es el más cotizado, porque el ser material es el manipulable, es la mano de obra de todos. Es el trabajador perfecto que todos queremos tener. ¿Y cómo lo tenemos? Lleno de miedo. Tú trabajas en una fábrica y ¿cuál es tu miedo? Que te despidan. Tú eres un ejecutivo, pero escuchas cada año, sobre todo en esas temporadas de diciembre, enero, febrero, de que va a haber recorte personal. Y pues pasas por miedo, porque en esa lista pudieras estar tú. Es cierto. O en cada cambio de gobierno. Y exactamente. Entonces, eso luego lo traduces a la política, lo traduces a un sistema social, lo traduces a un sistema religioso, y es exactamente lo mismo. Todo se basa en el miedo. El miedo te da un poder tremendo. Los grandes imperios que han existido, ¿verdad? El imperio británico, el imperio español, el imperio romano, todos basaron su poderío en el miedo. ¿Sí? Entonces, el miedo es un poderoso agente que nos obliga como seres humanos a renunciar a muchas libertades que tenemos. Somos capaces de renunciar a nuestra libertad, a nuestra justicia, a nuestra democracia por culpa del miedo. ¿Sí? Eso es un camino muy importante, un tema muy bonito que me gustaría después platicar, que se llama el control social. Técnicas de control social. El más prestigioso para mí, maestro de ese tema, es Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista, que te puedo definir, uno de los hombres más sabios para mí en la actualidad. ¿Sí? Noam Chomsky, en cómo se controla una sociedad. Y ahí vas a encontrar el miedo como pivote de todo lo que se mueve. ¿Sí? ¿Quieres un control social? Ahí tienes que tener el miedo como pivote más importante. Wow. Pues médico, entonces el miedo, usted como médico, la gente que viene a visitarlo a usted con ciertas enfermedades, ¿notan ellas el miedo? Es muy frecuente, bueno, en mi especialidad, no que no voy a hacer publicidad de ella, pero en mi especialidad es muy común que veamos enfermedades que no son enfermedades físicas. Ándale. Y que hemos inventado durante décadas de años, quizás siglos, cuestiones de alteraciones de enfermedad, pero nos damos cuenta con el paso de los tiempos y la experiencia de que tienen un componente emocional. Y es más fácil que nosotros lleguemos a esa conclusión que el paciente. Y hay pacientes que cuando les hablas tú que su enfermedad tiene un componente emocional, se ofenden. ¿Sí? Porque se ofenden. No les gusta enfrentar, pues, sus propios miedos, ¿no? Entonces, lo que te decíamos al principio, lo más importante es no solamente hacer un diagnóstico de que tienes un miedo o una fobia, sino
que el paciente la acepte y poder trabajar juntos con ella para salir adelante. Entonces, si la persona acepta el miedo, la fobia o el temor, cualquiera, yo acepto, tengo este temor, me da temor esto, me da miedo esto, me da fobia esto, al momento que la acepta, puede empezar su libertad. Desde el momento en que lo aceptas, descubres y te quitas un peso de encima gigantesco, ¿no? ¿Sí? Yo tengo un defecto, me niego a aceptarlo, y ese defecto o ese miedo sigue aumentando y teniendo más poder. Y puede incluso anular mi vida. Una claustrofobia me puede impedir subir a un elevador, imagínate. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, limita tu vida si no lo controlas. Entonces, cuando acepto mi miedo, entonces busco ayuda profesional y puedo salir adelante. Muy bien, pues médico, muchas gracias. Vamos a seguir hablando. Yo quisiera que la próxima entrevista que tengamos video, nos hablara en su canal sobre la libertad. La libertad. Vamos a hablar de la libertad, porque la libertad es uno de los valores más tremendos que el ser humano puede tener, pero hay que ver cómo la estamos viviendo. Bien. Con gusto, ¿Sí? Con gusto lo preparamos. Entonces, para la próxima grabación, no se pierda, vamos a estar hablando de la libertad. Muchas gracias, mi médico. Gracias a ustedes. Gracias.